todas las posibilidades que tenemos dentro del Politécnico y las posibilidades que hay en principio en la red para poder hacer el acopio de información. Cuando ustedes empiezan un trabajo, ¿qué es por lo primero por lo que empiezan? Digamos que por primera vez ustedes se acercan aquí y hablan con alguien y le dicen, ¿sabe qué? Creo que sería interesante que trabajáramos sobre remaches. Una de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer es trabajar en forma organizada, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes son aquí estudiantes del posgrado? No, pues sí, por lo menos una veintena. ¿Cuántos de ustedes tienen ahora en sus manos lápiz y papel? Bueno, ya no son la veintena, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es trabajar en forma organizada. Hay mucha gente que no puede trabajar en forma organizada y necesita algo que les ayude a organizarse. Entonces, es conveniente contar con una agenda. Ustedes pueden tener una agenda electrónica, pero como quiera que sea en papel o de forma electrónica o en la computadora, ustedes requieren de una agenda para organizarse, ¿sí? Todavía no conozco a la persona que me diga, no, yo sí tengo la agenda en la cabeza y que sea lo suficientemente organizado como para no faltar a una cita. Hasta ahora no la conozco. Sí conozco mucha gente que presume de estas habilidades. Los que no presumimos de ellas utilizamos habitualmente una agenda. Ok, entonces vamos a empezar justamente con este ejemplo en el que vamos a empezar a investigar un tema en base a remaches. En mis tiempos lo que utilizábamos nosotros no era la wiki, pero sí utilizábamos la enciclopedia, y había varias enciclopedias. Había una grandota que tenía un nombre también con doble N y era bastante larga, creo que tenía como 28 tomos y era por ahí por donde uno empezaba. Entonces vámonos a la enciclopedia moderna. La enciclopedia moderna en nuestro caso es la Wikipedia, y aquí les voy a poner un ejemplo de lo que saca la Wikipedia con respecto a remaches en español. Esto es lo que tenemos en remaches en español. Si nosotros nos quedamos con esta información, entonces tenemos algo de información, pero realmente no tenemos una información bastante amplia. Si nosotros quisiéramos contrastar la Wikipedia en español contra, por ejemplo, la Wikipedia en inglés, entonces lo primero que nosotros necesitaríamos saber es cómo se dice remache en inglés. Yéndonos a la Wikipedia en inglés, buscamos lo que tiene Rivet, y ustedes van a ver que tiene las mismas imágenes, o algunas de las imágenes coinciden. Sin embargo, cuando ustedes ven simplemente la extensión de la información, y también tiene muchísimos más links, ¿no? Entonces, en esta demostración sencilla, si ustedes quieren ir realmente a tener una primera visión panorámica de la información, de preferencia elijan ustedes la Wikipedia en inglés o la Wikipedia en alemán, y no prefieran la Wikipedia en español. La información de la Wikipedia en español está muy limitada. Como ustedes han visto, la Wikipedia en español tiene un prefijo ES. La Wikipedia en español no se edita en México y tiene la contribución de muchos entusiastas, básicamente de países latinoamericanos. He encontrado algunos artículos en mi área de especialidad en los que la Wikipedia tiene conceptos errados en español, no así en inglés. Entonces, yo siempre les recomiendo a mis alumnos que si van ustedes o que si van a buscar una referencia bibliográfica tipo enciclopedia, que utilicen la enciclopedia, la Wikipedia en inglés, no así en español. Existe un esfuerzo en México para enmendar o para componer esta situación, y hasta que aparezca la Wikipedia mexicana es que podremos tener también ahí participación para corregir muchos de estos errores de edición. Ok, entonces ustedes ya tienen una primera información con respecto a lo que se hace con este tipo de remaches, ¿no? ¿Qué es un remache? ¿Para qué se utilizan? Y demás. En nuestro caso, en el caso de un centro de investigación, a ustedes lo que les interesa saber es dónde está el estado del arte en cuanto a remaches. Remaches, pues se ve que es algo así como que bastante viejo, bastante antiguo, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de aquí a la derecha
Es una imagen bastante cotidiana, ustedes se van a cualquier ferretería y consiguen este tipo de remaches. Entonces, pues no debe haber nada de investigación sobre remaches, ¿no? Es algo muy cotidiano. Si ustedes ya pasaron este primer nivel y ahora quieren ustedes saber dónde está el estado del arte en cuanto a remaches, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el siguiente nivel en el cual profundizan en la información? Entonces, lo siguiente que ustedes tienen que hacer es ir ya a información especializada. ¿Dónde está la información especializada? La información especializada va a estar en bibliotecas, que van a tener libros y que van a tener publicaciones periódicas. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden buscar abiertamente libros sobre, por ejemplo, remaches. Vamos a ver si es que... Y aunque ustedes no lo crean, aparece mucha información. Inclusive Google tiene en Google Books una colección bastante grande de libros donde pueden aparecer muchos de estos libros. Viendo 2, 3, 4, 5 libros, ya tienen ustedes una idea un poco más profunda en cuanto a todo lo que implica la investigación y el desarrollo de remaches. Bueno, una enciclopedia es una información bastante genérica y no pretende ser especializada. Se actualiza, en el caso de la wiki, dependiendo del entusiasmo de los voluntarios que la quieran actualizar, pero en la mayor parte de los contenidos están desactualizados por más de un año. En el caso de libros, si ustedes van a buscar la información en libros, los libros llevan su tiempo de elaboración. Habitualmente los libros se escriben cuando uno ha dado un curso o está terminando de dar un curso, y por lo tanto los libros no contienen la información más actual. Contienen, sí, efectivamente, la información digamos, lo suficientemente completa en el campo. O sea, es una visión profunda y bastante completa del campo, pero no información actualizada. Entonces, ¿ustedes quieren pasar al siguiente nivel después de libros? Ok. Muchas veces lo que ustedes van a encontrar cuando hacen búsquedas en internet es justamente eso. Ustedes tienen una palabra clave que ustedes ya identificaron, y con esa palabra clave en realidad no aparecen contenidos que a ustedes les sirvan. Entonces, para hacer búsquedas en internet ustedes tienen que tener realmente imaginación para buscar a partir de una palabra clave otras palabras claves que puedan estar relacionadas, u otras palabras claves que sean simplemente similares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que no hubiera ningún libro específico sobre remaches, lo que ustedes pueden hacer es buscar palabras claves que aparecieron en la primera página de la Wikipedia, ¿no?, que están relacionadas con el uso de los remaches. ¿Cómo se busca la información en revistas especializadas? En el caso concreto del Instituto Politécnico Nacional, tenemos la Biblioteca Nacional en Ciencia y Tecnología. A esa biblioteca ustedes pueden acceder desde dentro y desde fuera del Politécnico, pero existe una pequeña diferencia. Cuando ustedes acceden desde dentro, ustedes tienen acceso a todas las bases de datos y a la información de revistas especializadas. Cuando ustedes acceden de fuera, no tienen acceso a bajar documentos, ¿no? Entonces ustedes aquí pueden simplemente analizar todas las tesis electrónicas que hay en el instituto y algunas otras que hay en otras instituciones, ¿no? Entonces, esta es una fuente de información para aquello que se ha publicado como tesis. ¿Ok? En el caso de que ustedes quieran revisar otra información, entran a catálogo en línea, y aquí en catálogo en línea ustedes pueden buscar todos los libros que hay dentro del Instituto Politécnico Nacional. Ustedes pueden hacer una búsqueda. Vamos a la parte de las revistas. Aquí ustedes tienen acceso a las bases de datos que han sido contratadas por el Instituto Politécnico Nacional, o a las que el Politécnico tiene acceso por convenios con el CONACYT, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes deciden entrar a la base de datos de el CEBIE, y ustedes van a buscar alguna información que tenga que ver con
rematches. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen aquí un resultado de diferentes documentos en el cual tienen ustedes aquí el nombre de la revista, el año y las páginas. En algunos casos, ustedes pueden bajar el artículo en PDF. Si ustedes lo pueden bajar, entonces les aparece, o sea, directamente baja el artículo. ¿Qué información relevante se encuentran en los 5 artículos más relevantes? ¿Sí? O más interesantes. ¿Qué pueden hacer ustedes después? Una cosa es que simplemente todos los metan en una carpeta y los tengan ahí acumulados. Otra cosa es que ustedes los organicen, ¿sí? En mis tiempos, lo que uno hacía era, para cada artículo, uno escribía una ficha en papel. Entonces, uno tenía un fichero con un montón de tarjetitas, y uno escribía en la tarjetita la información más relevante que uno había extraído de leer el documento, ¿sí? Hoy en día, esa tarea les puede resultar un poco más fácil, porque hay ya parte de ese trabajo que ha sido hecho. Por ejemplo, en este artículo, ustedes pueden ver aquí que hay un abstract, y además tienen ustedes palabras clave. Entonces, el solo poner las palabras clave a ustedes les ayuda para poder clasificar y organizar en relevancia los diferentes artículos. Sin embargo, van a ver ustedes que con los medios electrónicos ustedes van a tener acceso a muchísimos más artículos que 10, ¿sí? Esperemos que el tema que ustedes están investigando requiera de más, o sea, obtengan en la red más de 10 artículos, ¿no? Si tienen esto, entonces el siguiente problema es organizarlos. ¿De qué manera los pueden organizar? Aquí hice una búsqueda primero en el Sevier, saqué unos cuantos artículos. Esta otra es en SpringerLink, y como ustedes pueden ver, también hay un número bastante grande de artículos que tienen que ver con rematches, ¿no? Muchos de ellos efectivamente están relacionados con la industria aeronáutica. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden inclusive, ¿no?, tener revistas o libros, y pueden ustedes llegar a tener acceso a bajar capítulos enteros de libros. En el caso de SpringerLink, el Politécnico ha contratado inclusive capítulos de libros, no así en el caso de Elsevier. Las diferentes editoriales a las cuales está suscrito Politécnico o tenemos acceso. Tenemos acceso a normas ASTM, a la librería de OSD, a SpringerLink, como ya vimos, a Elsevier, a EBSCO, aquí a Gale, a Ovid, y también a Wiley-Blackwell, ¿ok? Y a la ACM. Entonces, estas son todas las organizaciones con las cuales hay una suscripción. Solamente va a haber suscripción a, digamos, un porcentaje relativamente pequeño de ellos, porque sí, cada editorial puede manejar fácil 3.000 revistas. Aquí vemos que Blackwell maneja, solo Blackwell maneja 1.500 revistas y no es la más grande. ¿Ok? Bueno, una vez entonces que ustedes ya han acopiado esta información, lo siguiente es que ustedes elijan un medio electrónico para poder organizarlas. Ahora, ¿qué características son deseables para estos medios electrónicos? Uno, que puedan manejar efectivamente las revistas o las copias PDF que ustedes tienen en su computadora. Dos, que les permitan ustedes organizarlas no únicamente por título, sino además que puedan ustedes organizarlas por palabras claves, ¿sí? Pero también otra característica que es importante, y es que este manejador de base de datos les permita a ustedes simplemente poder abrir el PDF desde la base de datos. O sea, no que ustedes simplemente les digan, ok, en tal carpeta yo tengo este PDF, sino que ustedes directamente del manejador, directamente de la base de datos, con un clic lo pueden abrir, ¿no? Y si ustedes además están trabajando en colaboración, entonces hay un par de herramientas que ustedes pueden utilizar para sincronizar su base de datos con, por ejemplo, la base de datos de su asesor.
De esa manera, ustedes ya no tienen que tomarse el trabajo de siempre llevar su computadora y mostrarle, miren, este artículo resulta que es el que sí trae la información que andábamos buscando, sino ustedes simplemente pueden tener una base de datos que comparte la información y que sincroniza la información en forma transparente. Esta base de datos se llama Mendeley. Esta la pueden ustedes buscar www.mendeley.com y ustedes simplemente pueden bajar este applet o este programa que se carga en su computadora independientemente de el sistema operativo que ustedes tengan. ¿Cómo funciona Mendeley? Mendeley funciona teniendo una copia en la computadora de ustedes y una copia en el servidor de Mendeley. Esto facilita las cosas siempre y cuando la base de datos no sea muy grande. Si la base de datos es muy grande, entonces Mendeley lo que espera es que ustedes compren un espacio más grande con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué sabe hacer esta base de datos? Esta es una base de datos que venimos trabajando con otros colegas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este artículo, ¿no? Ahí tenemos a los autores. Del lado derecho aparece toda la información que nosotros le metimos, ¿sí? La revista, esta acá es una revista conocida, año 2012, volumen 16, páginas tal, abstract, no lo copié, pero tranquilamente pude haberlo copiado, el URL, o sea, donde aparece el artículo, en Linking Hook de Elsevier, y el citation key, o sea, cómo es que nos vamos a referir a ese artículo en particular. Y efectivamente, en este caso, si yo le doy doble clic, no aparece nada. ¿Por qué? Porque justamente aquí no tengo yo la liga que es necesario hacer con el PDF, ¿ok? Pero, por ejemplo, yo puedo meterle en esta base de datos lo que se llaman tags, que son justamente las palabras claves, ¿no? Tengo un montón de palabras clave. Por ejemplo, en este caso, esto es una base de datos ya un poco madura, entonces tengo fácil como unas 50 palabras. Entonces yo puedo separar estos diferentes aspectos y yo puedo darle a un mismo artículo, a una misma entrada aquí en la base de datos, le puedo dar 4 o 5 tags. Entonces cuando yo vaya a buscar y encuentro un artículo que habla sobre remaches de aluminio y habla sobre corrosión y habla sobre pruebas de tensión, entonces ese artículo aparecerá cada vez que yo quiero filtrar los artículos de mi base de datos únicamente por un concepto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí. Si yo hago un filtrado por el concepto de hidratos, voy a encontrar nada más uno. Si hago yo, por ejemplo, otro por caracterización, también encuentro otro. Pero si yo hago un filtrado por amoníaco, me voy a encontrar con muchos, porque tengo en mi base de datos muchos artículos que hablan sobre amoníaco, ¿ok? Entonces, hasta ahí lo que es la organización de la base de datos. Si yo quiero revisar bueno, este resultó que es el interesante. En esta base de datos le doy doble clic y automáticamente se abre aquí una pestaña y yo puedo abrir el PDF inmediatamente. Bueno, entonces ustedes ya tienen el artículo, ya tienen las bases de datos, ya saben cómo se van a referir a él y se ponen ustedes a escribir su tesis. Entonces, Dropbox también tiene esas características de Mendeley, que ustedes comparten una carpeta con las personas con las que quieren que esa carpeta sea compartida y se sincroniza en forma automática. Lo mismo sucede con estas bases de datos. Entonces, la sugerencia es que ustedes busquen este tipo de herramientas. Digo, hay muchas, ¿no? Esta es nada más una de ellas, para que ustedes puedan todo lo que es el manejo de la bibliografía, hacerlo más fácil y hacerlo más ágil y sobre todo no perder información, ¿no? Bueno, básicamente era lo que quería presentarles el día de hoy.